Buenos días, soy Joan Vinent, farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, jefe de la unidad de farmacia oncológica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y miembro del comité coordinador de GDFO. Tengo el placer de moderar el taller número 15 sobre optimización de fármacos en el cáncer infantil. Este taller lo coordina GDFO con la colaboración del Grupo Español de Farmacia Pediátrica y PKGen. Abriré la mesa con unas palabras introductorias sobre el tema del taller y a continuación presentaré a los tres ponentes. El cáncer infantil es la principal causa de mortalidad en niños y la segunda en adolescentes y adultos jóvenes, según los datos del Registro Nacional de Tumores Infantiles, RETI-SEHOP. Cada año se diagnostican de cáncer alrededor de 1.100 niños en España, lo que corresponde a unos 155 casos nuevos por millón de niños entre 0 y 14 años. Aunque se considera una enfermedad rara, por su gravedad, tiene un gran impacto sobre las familias. El cáncer infantil está relacionado con el desarrollo del ser humano y presenta una biología diferente al cáncer de los adultos, con una supervivencia global de alrededor del 80%. Hemos oído muchas veces que los niños no son adultos en miniatura, y es así. Los procesos fisiológicos que ocurren durante el crecimiento y la maduración a lo largo de la infancia y la adolescencia pueden afectar a todos los niveles del acné, además de la farmacodinamia. Los niños pueden presentar diferente sensibilidad a los fármacos, sin contar los efectos adversos que pueden producirse sobre el desarrollo o a largo plazo en los supervivientes de cáncer. Otro aspecto relevante es que más del 80% de los tratamientos oncológicos que se administran en los niños con cáncer es off-label o en uso compasivo, muchas veces con escasos datos de farmacocinética o de seguridad, a pesar de los importantes avances que se han producido desde el 2007 con el desarrollo del reglamento pediátrico. Por todo ello, la atención del cáncer infantil y de la adolescencia requiere de un equipo multidisciplinar altamente especializado, entre los que debe estar un farmacéutico hospitalario, como se reconoce en el Acuerdo sobre la Organización Asistencial del Cáncer Infantil y de la Adolescencia, tomado en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el 2018. Farmacéutico de hospital que se dedica a la atención de estos pacientes requiere de formación en oncología, además de farmacología del desarrollo y farmacocinética, y debe ser capaz de discutir e implementar un plan de tratamiento que incluya aspectos de farmacocinética, farmacodinamia, así como farmacogenética. Con esta visión, GDFO, junto con el Grupo Español de Farmacia Pediátrica y el PKGen, hemos organizado este taller eminentemente práctico dirigido a farmacéuticas y a farmacéuticos de hospital que se dedican de forma parcial o total a la atención de niños con cáncer, así como a residentes que tienen interés en complementar su formación en esta materia. El objetivo es ofrecer las bases para individualizar y monitorizar 3 fármacos que se utilizan habitualmente en oncología pediátrica a través de casos prácticos. El taller se organiza en 3 ponencias de 15 minutos que impartirán farmacéuticas y farmacéuticos del hospital con experiencia en esta materia. Una vez finalizadas las 3 presentaciones, abriremos un turno de preguntas a los asistentes que podéis dirigir directamente a los ponentes a través del chat. Pues voy a empezar. En primer lugar, expondrá la doctora María Dolores Aumente Rubio. La doctora Aumente es especialista en farmacia hospitalaria y doctora en farmacia por la Universidad de Salamanca. La doctora Aumente es la responsable del área de farmacocinética clínica del Servicio de Farmacia de Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba desde su creación en 1992. La doctora Aumente ha publicado diversos trabajos en revistas nacionales e internacionales y ha participado en multitud de ponencias y en congresos científicos en el área de la farmacocinética clínica. Además, la doctora Aumente es profesora de diversos másteres y cursos de posgrado sobre monitorización de fármacos. La doctora Aumente es miembro del comité coordinador del grupo PKGen desde su creación. La doctora Aumente va a tratar la monitorización de niveles de metotrexate a altas dosis en pacientes pediátricos con leucemia aguda linfoblástica. Adelante, doctora Aumente, cuando quiera.
Muchas gracias, Joan, por tu presentación. Yo os voy a hablar sobre la optimización del tratamiento con metotrexate, la leucemia linfoblástica aguda infantil. Primero voy a hacer una breve introducción y luego os expondré un caso clínico, porque los conceptos se retienen más fácilmente si se ve cómo se aplican. Empezando por el mecanismo de acción, el metotrexate entra en la célula por un transportador de folato y una vez en el interior se le acoplan moléculas de glutamato formando los poliglutamatos del metotrexate, lo que hace al fármaco más activo para inhibir la enzima de hidrofólico reductasa y reducir la cantidad de tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato es un dador de carbono imprescindible para la síntesis de purina y pirimidina y por tanto para la síntesis de ADN. El metotrexate tiene la ventaja de disponer de un antídoto, que es el leucovorin o ácido folínico, que se usa como agente de rescate para evitar la toxicidad. El leucovorin no elimina el metotrexate, lo que hace es que bypassea su acción. Actúa reponiendo la cantidad de tetrahidrofolato que el metotrexate ha ido reduciendo. Pero además, el leucovorin, como veis en la figura, compite con el metotrexate para entrar en la célula por el mismo transportador. Compite también con la enzima poliglutamato sintetasa, por lo que puede reducir la cantidad de poliglutamatos del metotrexate que se formen. Y se ha observado que las células tumorales con exceso de leucovorin desarrollan mecanismos de resistencia al metotrexate relacionados con su transporte al interior de la célula. O sea que si nos excedemos de leucovorin, las células leucémicas se pueden volver resistentes al metotrexate. Por eso es muy importante no sobrerescatar. Siempre que se use metotrexate a dosis alta hay que poner un rescate estándar. El rescate estándar lo establece cada protocolo en base a 3 premisas. Se debe iniciar el rescate lo más tarde posible, hay que dejar actuar al metotrexate y rescatar después, lo mejor con las infusiones de 24 horas e iniciarlo a las 42 horas. Se debe administrar la dosis mínima de leucovorin, usualmente es 15 miligramos metro cuadrado cada 6 horas, y se debe suspender cuando ya no sea necesario. Y este es un punto crítico porque concentraciones bajas mantenidas en el tiempo sin rescate son muy tóxicas, de modo que si lo suspende antes de tiempo puede aparecer toxicidad severa y si lo prolongas más de lo necesario se pueden desarrollar resistencia al metotrexate. En este punto no hay uniformidad de criterios en los diferentes protocolos, pero lo importante es tener en cuenta que el metotrexate es citotóxico hasta valores de 0,05. Por lo que hay que hacer es caracterizar la curva de eliminación del metotrexate de modo que la última dosis de leucovorin, de modo que antes de suspender el rescate se compruebe que el intervalo posológico posterior a la última dosis de leucovorin incluye el valor de 0,05. Si la eliminación es normal, nosotros lo solemos suspender en 0,2 sin problema. Pero si hay un retraso en la eliminación, hay que ser mucho más cauto. De hecho, yo he visto casos en los que hemos tenido que prolongar el rescate 6 días más después de tener un nivel de 0,25. Por eso es muy importante conocer qué factores influyen en la eliminación del metotrexate. El principal, la función renal, porque un 90% del metotrexate se elimina por riñón. Por eso se debe evitar la depleción de volumen. Es muy importante hiperhidratar a los enfermos con 3 litros metro cuadrado día. Evitar los vómitos y las diarreas y alcalinizar la orina. A pH ácido, el metotrexate y sus metabolitos precipitan en la orina, pudiendo causar un fallo renal agudo. También hay que tener cuidado con los terceros espacios fisiológicos, como la citis, el derrame pleural o los edemas, porque pueden actuar como reservorios reteniendo metotrexate que luego irán cediendo al plasma, pudiendo elevar incluso la concentración en plasma. Por eso, a pesar de unas medidas adecuadas, unas medidas de soporte adecuadas, una adecuada hidratación y una adecuada alcalinización de la orina, hay enfermos que eliminan más lentamente. Por eso tan importante como la hidratación y la alcalinización es establecer
estrategia de monitorización adecuada para poder aumentar el rescate a tiempo. En las infusiones de 24 horas se ha observado que la concentración de metotrexate asociada con toxicidad es un nivel a las 42 horas por encima de 1. Y este es el punto crítico, porque si el rescate se corrige después de las 42 horas, la citotoxicidad del metotrexate puede ser irreversible. Esta es la estrategia de monitorización propuesta en el protocolo de la leucemia linfoblástica infantil. El rescate estándar en este protocolo son 15 miligramos metro cuadrado, 3 dosis y se suspende en 0,25. Cuidado con esto. El protocolo propone extraer muestras al final de la infusión, luego a las 36 horas y a partir de ahí cada 6 horas, 48, 54, etc. Las dos primeras muestras son criterios de alerta. Si yo a las 24 horas tengo un nivel por encima de 150 o a las 36 horas un nivel por encima de 10, es muy probable que a las 42 horas esté por encima de 1 y tenga que subir el rescate. Pero hasta que no veo ese nivel, no sé qué dosis de leucovorin tengo que poner, porque si está entre 1 y 2 le corresponden 30, si está entre 2 y 3 le corresponden 45, etc. Pero si espero ver el nivel de las 42 horas, el rescate se corrige demasiado tarde, porque hay que extraer las muestras y enviarlas al laboratorio, lo que según el hospital pues se tarda más o menos. Las muestras hay que analizarlas, en el supuesto de que la técnico la introduzca en el analizador nada más llegar al laboratorio, por lo menos una hora, hora y media se tarda. El resultado se tiene que validar, se tiene que informar, el hematólogo tiene que ver el informe y tiene que corregir la dosis, con lo cual lo habitual es que la dosis corregida no se aplique hasta la siguiente administración de metotrexate, las 48 horas, ya demasiado al límite. Por eso la mejor estrategia es predecir el nivel de las 42 horas para corregir el rescate a tiempo, para iniciar ya con la dosis adecuada. Y esta es la estrategia que hemos conseguido implementar en el protocolo de la leucemia de adultos, el PTEMA 2019 en su versión de abril del 2020. Pero no asustaros, hemos hecho dos algoritmos. El algoritmo 2 es sin asesoramiento farmacocinético, pero esa es la opción alternativa, la opción preferente es el algoritmo 1. Por eso esto hay que verlo como una oportunidad de poder colaborar con los hematólogos para que puedan utilizar el algoritmo 1, que es la opción preferente. Y lo voy a explicar cómo se utiliza con un caso clínico de una niña. Se trata de una niña de 4 años diagnosticada de una leucemia breve común de riesgo intermedio en febrero del 2020. Ha iniciado tratamiento quimioterápico según el esquema PTEMA 2013. Ahí tenéis el peso, la talla y la superficie corporal. La evolución de la enfermedad es correcta, está en remisión completa tras los ciclos de inducción 1A y 1B y se programan los 4 ciclos de consolidación, que son 4 ciclos con metotrexate de 5 gramos metro cuadrado en 24 horas. Como veis, se administran en mayo de este año y junio, justo saliendo del confinamiento. Este es el inicio del algoritmo. También en el protocolo hemos introducido texto explicativo del algoritmo que iré proyectando. Pues bien, la infusión de metotrexate del primer ciclo empieza a las 6 de la tarde, como siempre hacemos nosotros. Esto también es una recomendación que se hace en el protocolo, porque empezar a las 6 de la tarde permite que la mayor parte de las muestras se puedan analizar en el turno de mañana y también que se pueda enganchar con un horario habitual de planta la administración de leucovorin. Las dos primeras muestras nos sirven para evaluar la eliminación del metotrexate antes de que acabe la infusión. En el algoritmo hemos dejado solo la muestra de las 12 horas porque coincide con la analítica de la mañana y por simplificar un poco. Como veis, el nivel a las 12 de la mañana está en 102,3, justo al límite, porque hemos preparado unos criterios de alerta para cada dosis, hay unos niveles de normalidad y como la niña ha recibido 5 gramos metro cuadrado, debería de estar por debajo de 100. Revisamos la hidratación y los pH y como todo está bien, de momento se decide aconsejar al hematólogo que paute el rescate estándar que debe de comenzar al día siguiente a las 12 de la mañana. Son 15 miligramos metro cuadrado, a esta niña le corresponden 11 miligramos.
A continuación, siguiendo el protocolo, se sacan las muestras de las 23 horas y de las 36. Las 23 son a las 5 de la tarde y esta muestra se analiza al día siguiente junto a la muestra de las 36 horas, que es la analítica de la mañana. Cuando estas muestras ya vemos que están bastante altas, a las 36 horas está por encima de 3, y lo que hacemos es predecir con un algoritmo bayesiano la concentración que tendrá a las 42 horas. Estimamos que va a estar entre 2 y 3, con lo cual se le recomienda al médico que debe de corregir el rescate, lo debe de iniciar a las 12, que con 45 miligramos metro cuadrado, que por su superficie corporal son 30 miligramos, y extraer una nueva muestra. A continuación, se extrae la muestra de las 42 horas, se confirma que efectivamente la muestra está entre 2 y 3 y que hay que continuar con el rescate que habíamos pautado, con 30 miligramos metro cuadrado cada 6 horas, y se le dice que ya la siguiente muestra la saca el día siguiente. Aquí no es necesario, como dice el protocolo infantil, seguir extrayendo muestras a las 48, 54, cada 6 horas, porque ya vemos que el rescate no se va a poder suspender antes. Al día siguiente los niveles están en 0,72, se baja el rescate a 15 miligramos metro cuadrado, al día siguiente están en 0,33, se pasa a 15 miligramos metro cuadrado pero cada 12 horas, y al día siguiente está en 0,1 y se suspende porque comprobamos que en las 12 horas siguientes la concentración ya habrá descendido por debajo de 0,05. Como resumen de este primer ciclo, a pesar de que la hidratación ha sido correcta, empezó con 90 mililitros hora, que son 3 litros metro cuadrado día. La niña ha presentado niveles tóxicos a las 42 horas, que nos han obligado a aumentar el rescate, aunque este rescate se ha puesto de forma adecuada y a tiempo. Y el rescate se ha tenido que prolongar durante 2 días más de lo que es habitual. La niña está asintomática, no ha presentado ningún signo de toxicidad. Digamos que lo único que realmente ella notó es que se tenía que quedar 2 días más ingresada que otro niño que casualmente coincidía con ella y se ponía el metotrexate el mismo día. A las 2 semanas se pone el segundo ciclo de consolidación, y cuando sacamos las primeras muestras, las de las 12, ya vemos que está por encima de 10, está en 131, incluso mayor que en el ciclo anterior. ¿Y qué hacemos? Pues ajustando estos datos por bayesianos, podemos predecir qué nivel tendrá al día siguiente a las 42 horas si la infusión finaliza a las 6 de la tarde, o sea, si damos la dosis completa. Vemos que va a estar bastante tóxico, va a estar en 3,19, incluso más que en el ciclo anterior, y si se detiene la infusión ya a las 12 de la mañana, 6 horas antes, vemos que seguirán tóxicos, estarán en 1,95, pero no tanto. Y esto nos acaba de decidir para aconsejar al médico que detenga la infusión a las 12, que administre, así se administraría una dosis más pequeña de 3,8 gramos solamente, y que además se le insiste en que aumente la hidratación a 100 mililitros hora. Como veis aquí en el resumen del ciclo final, ellos detienen la infusión 6 horas antes, aumentan la hidratación inmediatamente y a las 42 horas la concentración está en 0,92, por debajo de 1, pero por los pelos, menos mal que hemos detenido la infusión. Y el rescate se prolonga tan solo un día más. Pero el tiempo de infusión también es importante. Entonces, antes que tener que volver a detener la infusión para que la niña no se nos intoxique, es mucho mejor reducir la dosis en los siguientes ciclos. Y esto es lo que se le aconseja en este informe al hematólogo. Se le dice que con una dosis de 3,5 gramos metro cuadrado, no son necesarios los 5 gramos que propone el protocolo, puede ser suficiente para mantener una exposición adecuada y reduciría el riesgo de niveles tóxicos. Esto, como los hematólogos son muy reacios a modificar las dosis del protocolo, por eso para aconsejar una reducción de dosis tiene que estar muy segura, y esta seguridad te la proporciona la cinética, porque se puede estimar cuál es la dosis necesaria para alcanzar un nivel de 65 pero sin excederse tanto. Se predice o se estima que con 3,3 gramos ya llegaría a este objetivo,
y se le redondea a 3,5 para mayor seguridad. En el tercer ciclo, como se ha reducido la dosis, le damos la hidratación por protocolo, los 3 litros metro cuadrado día, y vemos que a las 42 horas los niveles están en 0,96, por debajo de 1, no es necesario aumentar el rescate y se prolonga un día más, y en el cuarto ciclo de consolidación además se aumenta la hidratación. En el cuarto ciclo los niveles están por debajo de las 42 horas con más seguridad, se ha conseguido la exposición y el rescate se suspende con normalidad. De hecho, la niña por fin se va de alta el mismo día que el otro niño. Como consideraciones finales, pues las muestras que se extraen durante la infusión de metotrexato son muy importantes para poder aplicar medidas de soporte que favorezcan la eliminación del fármaco antes de que acabe la infusión. Como hemos visto, se puede aumentar la infusión o poder corregir la dosis en caso necesario. Por tanto, se deberían incluir en el protocolo de monitorización de la leucemia linfoblástica infantil. Y los criterios de alerta que se incluyen en los algoritmos son meramente orientativos. La forma más adecuada de identificar los pacientes con retraso en la eliminación del metotrexato para corregir el rescate a tiempo es la estimación bayesiana de los parámetros cinéticos en cada paciente. La monitorización es una herramienta que da un apoyo objetivo a la toma de decisiones. Y con esto acabo la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Aumente. Excelente presentación. Como siempre, un placer escuchar tus presentaciones. Una exposición muy clara y didáctica de monitorización para mejorar la seguridad en la administración de metotrexato a altas dosis en los protocolos de leucemia linfoblástica aguda infantil. A continuación, va a exponer la doctora Ariadna Comes Escoda. La doctora Comes es especialista en farmacia hospitalaria y máster en oncología farmacéutica por la Universidad de Valencia. Trabaja en la unidad de farmacia oncológica pediátrica del Servicio de Farmacia del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La doctora Comes tiene numerosas publicaciones en revistas y comunicaciones, en congresos en el área de farmacia pediátrica y oncología. La doctora Comes va a tratar la monitorización de la actividad de asparaginasa en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda. Adelante, doctora Comes, cuando quiera. Muchas gracias, Joan, por la presentación. Yo ahora os voy a hablar de la monitorización de asparaginasa en la leucemia linfoblástica aguda. La asparaginasa es un agente quimioterápico y esencial de primera línea en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Es un agente específico de fase actuando en la fase G1 del ciclo celular. La asparagina es un aminoácido que sería esencial para el linfoblasto, ya que requiere de concentraciones elevadas para su correcta diferenciación y proliferación. Una célula sana puede obtener la asparagina por dos vías, por la vía exógena o a través de la enzima asparagina sintetasa. Pero el linfoblasto, al tener concentraciones muy bajas de la enzima asparagina sintetasa, solo puede obtener la asparagina a través de una fuente extracelular, donde la asparraginasa, al hidrolizar la asparagina, ácido aspartico y amoníaco, no puede obtener la asparagina de la fuente extracelular, se produce una depleción y una inhibición de la síntesis de proteínas, produciéndose la apoptosis celular. Su uso intensificado se ha visto que aumenta la supervivencia libre de evento entre un 10 y un 15%. Existen en la práctica clínica tres formulaciones de asparraginasa. Dos derivadas de la Escherichia coli, las cuales tienen reactividad cruzada entre ellas, que sería la nativa y la pegilada, y una derivada de la Erwina crisantemi, que es el erwinase que hay que importarlo como medicamento extranjero. Las tres tienen el mismo mecanismo de acción, con diferente perfil farmacocinético y diferente capacidad inmunogénica, la cual no está del todo clara, ya que hay muy pocos estudios que comparen las dos asparraginasas derivadas de coli en un mismo protocolo y los resultados son controvertidos. Sí que la pegilada es potencialmente menos inmunogénica, pero este riesgo no está del todo demostrado. Y tienen similar perfil de toxicidad.
Respecto a sus características farmacocinéticas, aquí os dejo una tabla resumen. Respecto si atraviesa o no la barrera hematoencefálica, no se han detectado concentraciones de asparraginasa a nivel de líquido cefalorraquídeo, pero sí que se ha visto que al administrar cualquiera de las tres formulaciones de forma sistémica hay una depleción de asparragina. La principal diferencia es la semivida de eliminación. En el caso de la asparraginasa nativa, la semivida es de entre 26 y 60 horas, la cual se suele dar en regímenes de cada 3 o 7 días. El erwinase tiene una semivida más corta, 16 horas, esta se suele dar en regímenes de cada 48, pero hay pacientes que eliminan más lento, ya que el aclaramiento del erwinase hay bastante variabilidad interindividual y los pueden recibir cada 72 horas con actividades correctas. Y la asparraginasa pegilada tiene una semivida entre 5,5 y 7 días y esta se suele dar en regímenes de cada 15 días. No hay que ajustar la dosis por insuficiencia renal o hepática, pero sí que si el paciente presenta un fallo hepático grave, la administración estaría contraindicada. Respecto a los efectos adversos, el más frecuente es la alergia, que es una alergia mediada por anticuerpos antiasparraginasa, produciendo niveles indetectables de inactivación de este fármaco, causando signos y síntomas de alergia. Cuando esto ocurre, lo que hay que hacer es cambiar de formulación sin reactividad cruzada. Otro concepto sería la pseudoalergia, es que hay pacientes que presentan signos o síntomas clínicos de alergia, pero con actividades correctas de asparraginasa. Entonces, en este caso, no haría falta cambiar de formulación, ya que las actividades son correctas, pero sí que habría que premedicar con antihistamínicos o corticosteroides. El mecanismo de acción no es del todo conocido, parece que puede estar asociado a la administración endovenosa o una alergia no mediada por anticuerpos. Otro de los efectos adversos más frecuentes y graves sería la pancreatitis y las coagulopatías, las cuales son ambas limitantes de dosis. Referente a las coagulopatías, la trombosis sería la más frecuente y cuando un paciente desarrolla trombosis por asparraginasas se le hace una profilaxis con enoxaparina los 15 días posteriores a las siguientes dosis de asparraginasa. Y otros de los efectos adversos serían la hipertrigliceridemia, hipoalbuminemia, hiperamonemia, entre otros. Este sería el protocolo para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda del grupo español SEOP-PETEMA, el cual vemos que antes del 2016 se daba asparraginasa la nativa en todos los riesgos en la inducción y en la reinducción del riesgo estándar y el intermedio, reservándose la pegilada solo en el mantenimiento del riesgo intermedio y en las fases de intensificación del alto riesgo. Se vio que al administrar la nativa primero y luego la pegilada había una elevada incidencia en alergias e inactivación silente que también fue detectada por otros grupos europeos. Entonces, en noviembre del 2016 salió una enmienda donde se decidió cambiar la nativa por la pegilada y se daba siempre pegilada tanto en la inducción, reinducción, mantenimiento y en las fases de intensificación de alto riesgo. Otro problema asociado con la asparraginasa es la inactivación silente, que se define como producción de anticuerpos neutralizantes antiasparraginasa, causando ausencia de actividad de asparraginasa sin signos ni síntomas de alergia clínica. La incidencia en el grupo SEOP-PETEMA preenmienda fue de un 8% referente a la colipegasparraginasa y en nuestro hospital, desde el departamento de hematología, se decidió optar por los valores descritos por el grupo holandés de oncología pediátrica, donde definen la actividad de la inactivación silente en la asparraginasa pegilada cuando esta actividad está por debajo de 100 unidades litro el día más 7 posadministración o por debajo de 20 unidades litro el día más 14 posadministración. Y en el caso de la erwinia, cuando la actividad está por debajo de 20 unidades litro el día 2 posadministración. Se decidió optar por estos valores ya que este grupo holandés fue de los primeros en monitorizar asparraginasa dentro de un protocolo. Y siempre se necesitan 2 determinaciones confirmatorias. Se ha visto que en pacientes que hacen inactivación silente se les reexpone a la misma formulación de forma repetida y continuada, estos anticuerpos pueden llegar a desaparecer, pero
pasaría un tiempo bastante largo, lo cual sería perjudicial para el paciente. Entonces, la recomendación es cambiar de formulación de asparraginasa sin reactividad cruzada. La monitorización de la actividad se hace a través del AHA-test, que el AHA sería el ácido aspartico beta-hidroxamato. Este ácido aspartico se usa como sustrato de la asparraginasa y se mide el producto por colorimetría. Entonces, desde hematología se monitoriza la asparraginasa pegilada a los días 7 y 14 días posadministración, y si las concentraciones del día 7 son bajas o límite, hay que hacer una segunda muestra confirmatoria el día 14, y si estas son bajas o límites, porque solo hay actividad del día 14, se hace una segunda muestra confirmatoria el día 7 por siguiente administración. Si se confirman los niveles límite, habría que aumentar la dosis a 1000 unidades metro cuadrado hasta un máximo de 2500 unidades metro cuadrado. Y si se confirmaran los niveles bajos o indetectables sin síntomas de alergia, sería diagnosticado de inactivación silente y habría que cambiar a erwinase. En el caso del erwinase, se hacen las determinaciones el día 2-3 posadministración. Si estas son bajas o límite, habría que hacer una segunda muestra confirmatoria, pues la siguiente dosis de erwinase, y si se confirman los niveles límite, aumentar la dosis a 25.000 unidades metro cuadrado. Si se confirmasen los niveles bajos o indetectables sin síntomas de alergia, se diagnosticaría al paciente de inactivación silente y se suspendería el tratamiento y habría que individualizar. ¿Por qué es importante la monitorización de asparraginasa? Pues porque nos deja diferenciar una alergia de una pseudoalergia, porque es la única forma de diagnosticar una inactivación silente, ya que el impacto sería negativo en la supervivencia si esta no se diagnosticara, y porque hay una mejor correlación con la eficacia. Las guías recomiendan medir niveles de actividad de asparraginasa en el caso de la pegilada el día I7 tras la primera dosis en la inducción y después de cada reintroducción tras un periodo de ventana prolongado sin recibir asparraginasa pegilada. Decir que a veces no es posible realizar las determinaciones el día 7 y 14 y se determina uno de los dos. Antes de pasar al caso clínico, os dejo aquí un esquema resumen de lo hablado anteriormente, donde vemos cuándo sería eficaz el tratamiento con asparraginasa, habría una correcta depleción de asparragina, y cuándo habría que hacer una segunda muestra confirmatoria y aumentar dosis o cambiar de formulación. Paso ahora a presentaros un caso clínico que se trata de un preescolar de 3 años que debutó en noviembre de 2018 de una leucemia linfoblástica aguda B sin afectación en sistema nervioso central, que por mala respuesta en el día más 15 de la inducción pasó a riesgo intermedio, quedándose en enfermedad minerosa negativa al final de la inducción 1B. Este sería el esquema que seguiría a nuestro paciente. Estas son las determinaciones iniciales de asparraginasa. En la inducción 1A, aunque estaría recomendado, como he dicho antes, hacer niveles en la primera dosis, en este paciente no se le hizo. En la reinducción, en la dosis de un caspar de la reinducción, el día más 14 tuvo actividad correcta, ya que estaba por encima de 20 unidades litro. El día del mantenimiento de la primera dosis, la segunda dosis, tuvo actividades indetectables, y en el mantenimiento de la tercera dosis aún no teníamos los resultados de la primera y la segunda, se le volvió a administrar un caspar, presentando a los 30 minutos una reacción cutánea con abones y vómitos sin inestabilidad hemodinámica ni respiratoria. Por lo tanto, este paciente presentó una inactivación silente confirmada, ya que la primera y segunda dosis de mantenimiento eran indetectables sin síntomas clínicos de alergia, y en la tercera dosis presentó alergia con actividad indetectable. Entonces habría que cambiar de formulación de asparraginasa, en este caso a la derivada de erwinia. Una dosis de asparraginasa pegilada equivale a 6 dosis de la asparraginasa derivada de erwinia a 20.000 unidades metro cuadrado, administrado lunes, miércoles y viernes por 2 semanas. El problema es que si sustituimos todas las dosis de un caspar, las 10 dosis por 6 dosis de erwina, serían unas 60 dosis
que serían unas 60 inyecciones a un niño, lo cual es inviable. Entonces, lo que se recomienda el protocolo es administrar 3 inyecciones de erwinase cada 15 días, un total de 10 semanas, que serían unas 15 inyecciones de asparraginasa, que es lo que se le hizo a este paciente. Este sería el evolutivo de sus concentraciones. Vemos que cuando se le pasó a la derivada de Erwinia ya tuvo concentraciones, los niveles deseados, por encima incluso de 100. Y decir que este paciente ahora sigue en mantenimiento con mercaptopurina y metotrexate y en remisión completa. Os dejo aquí bibliografía para acabar interesante sobre el tema hablado. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Comas. Excelente presentación, una exposición muy didáctica sobre la importancia de la monitorización de la actividad de la asparraginasa y de cómo hacerlo para asegurar la eficacia y seguridad de un tratamiento que es clave en lo que es el manejo de la leucemia linfoblástica aguda infantil. Finalmente va a exponer el doctor Vicente Merino Bojórquez. El doctor Merino es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, posee diversos títulos de máster y posgrados en industria farmacéutica, investigación y atención farmacéutica. El doctor Merino es responsable del área de farmacoterapia individualizada y control de calidad de la unidad de gestión clínica de la farmacia del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla. El doctor Merino es investigador principal de varios proyectos de la SEF en el área de formación magistral y posee varios premios en el ámbito de la investigación. Además, ha sido ponente en diversas reuniones y congresos en farmacia hospitalaria y tiene varias publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales en el ámbito de la farmacia hospitalaria. El doctor Merino es profesor asociado del Departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla y miembro de los grupos de trabajo de farmacotecnia y enfermedades inmunomediadas de la SEF. El doctor Merino nos hablará sobre la monitorización de los azoles, concretamente del voriconazol y el posaconazol en paciente pediátrico oncohematológico. Adelante, cuando quiera, doctor Merino. Pues muchas gracias, Joan, por invitarme y por estar moderando esta mesa redonda. Para mí es un placer. Yo os voy a hablar de la monitorización de azoles, de voriconazol fundamentalmente, más que de posaconazol. Del posaconazol veremos unas pinceladas en el paciente pediátrico oncohematológico. Esta es la agenda que veremos. Vamos a hacer una breve introducción epidemiológica y los patógenos implicados, un poco los tratamientos también de las infecciones fúngicas invasivas. Veremos, por supuesto, lo que es el core del tema, que es la monitorización de azoles, cómo optimizar la terapia, las estrategias posológicas que utilizamos en nuestro caso, las técnicas de determinación y para finalizar un caso clínico. En cuanto a la epidemiología, pues las infecciones fúngicas invasivas son una de las causas más importantes de morbimortalidad en pacientes hospitalizados, especialmente en recién nacidos y en niños, con estas enfermedades que os destaco ahí: inmunodeficiencia primaria y secundaria, neoplasia hematológica, trasplante de células madre, inmunodeficiencia heredada o adquirida. La frecuencia ha aumentado significativamente en la última década hasta casi un 300% y el riesgo de una infección fúngica invasiva es muy alto, sobre todo en recién nacidos con bajo peso, por debajo de 1500, debido a una combinación de factores como el desarrollo deficiente del sistema inmunológico a estas edades, someterse a procedimientos altamente invasivos que aumentan el riesgo, por ejemplo, la canalización de venosa central, implantación de tubos endotraqueales, exposición a antibióticos de amplio espectro y nutrición parenteral total. En cuanto a los patógenos implicados, pues tenemos dos grandes familias de especies, la Candida species por un lado y Aspergillus, son los agentes etiológicos más frecuentes, explican entre el 70-90% y el 10 y el 20% respectivamente, pero se ha visto que en el medio hospitalario las aspergilosis invasivas están superando a las candidiasis invasivas en los últimos años. Y a pesar del desarrollo de nuevos tratamientos como isavuconazol, que es el último que se ha aprobado, la morbilidad y mortalidad de estas infecciones sigue siendo excesivamente alta.
El tratamiento de la candidiasis invasiva tiene una tasa de éxito de aproximadamente el 70%, la aspergilosis es más baja y es extremadamente baja en niños inmunodeprimidos, donde la mortalidad puede superar el 85%. Los agentes antimicóticos que se utilizan en el tratamiento de las infecciones fúngicas invasivas, si nos vamos a las candidiasis, pues fundamentalmente como veis ahí, son las equinocandinas seguidos de los polienos y de los azoles. Sin embargo, en la aspergilosis invasiva, como primera línea, pues se utiliza fundamentalmente los azoles, fundamentalmente voriconazol y sabuconazol. En cuanto a la evidencia de monitorización, pues cobra una fuerte recomendación el tratamiento tanto de voriconazol como cuando hay toxicidad, signo de toxicidad, y también posaconazol, pero quizá un poco menos en el tratamiento y más en la profilaxis, ¿no? Tiene más sentido monitorizar cuando se trata de profilaxis o si hay signos de toxicidad que no suelen ser muy frecuentes. Voriconazol, centrándonos en este azol, ya sabéis que es un antifúngico triazólico muy potente, de amplio espectro, que está indicado en adultos y en niños de 2 años de edad o mayores para el tratamiento de aspergilosis invasiva, candidemia. No me voy a poner a detallar todas las indicaciones, las tenéis en ficha técnica. Sí me gustaría destacar que hay varias formas farmacéuticas, en comprimido de 200, de 50, perfusión intravenosa y, por supuesto, suspensión oral, que es la que se recomienda como forma oral en niños. Sabéis que como mecanismo de acción, pues lo que hace es inhibir la síntesis de ergosterol y, bueno, ahí su mecanismo antifúngico. ¿Por qué optimizar el voriconazol? Pues por todas las causas que os pongo ahí, los factores que aparecen, ¿no? Los genotipos del citocromo P450-12-19 son importantes, sobre todo cuando hay una mutación en el alelo 17, en el cual estos pacientes metabolizan más rápido el voriconazol y disminuyen las concentraciones plasmáticas en sangre. Lo contrario ocurre con aquellos que tienen un alelo alterado, como es el 2 y el 3, ¿no? En este caso nos encontraríamos el efecto contrario, aumento de las concentraciones. También hay que tener cuidado con los inductores y los inhibidores. Los inductores pues están contraindicados con administración, pues la rifampicina, el ritonavir a dosis superiores a 400, fluconazol, carbamazepina, porque terminan disminuyendo las concentraciones de voriconazol. Lo contrario ocurre con los inhibidores. La dosis de voriconazol también es importante porque a más dosis, más probabilidad de saturación del metabolismo por su cinética no lineal, disminución del aclaramiento y acumulación del fármaco, ¿vale? En este caso, la semivida es un mal predictor de la acumulación de voriconazol. Los alimentos también tienen un efecto negativo en la biodisponibilidad, en este caso, y en la concentración efectiva, porque la disminuyen. Con las comidas grasas puede disminuir hasta un 25% y, por tanto, se recomienda hacerlo la administración oral 1 hora antes de la comida o 1 hora después. El peso corporal también es importante, ya que se disminuyen las concentraciones de voriconazol con aumento del peso, ¿vale? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, porque así se establece en ficha técnica a la hora de dosificar. La edad también, porque hay una disminución de biodisponibilidad y un aumento del aclaramiento en pacientes pediátricos, con lo cual eliminan más rápido y corremos el riesgo de estar infraterapéutico. Y la insuficiencia hepática, porque claro, no somos capaces un paciente con insuficiencia hepática no es capaz de eliminar las concentraciones de voriconazol y se pueden acumular llegando a producir toxicidad. Esta es la dosificación, está sacada, es un pantallazo prácticamente de la ficha técnica. Como veis, hay 2 dosificaciones, una para la vía intravenosa y otra para la vía oral, sobre todo en el mantenimiento. Ojo cuando pasamos de intravenosa a oral, porque hay una variación de 1 miligramo por kilo, ¿vale? Por esto de que se supone que la biodisponibilidad, es más baja, ¿no?, en estos pacientes. El niño de 2 años sería un uso labor y, bueno, la bibliografía habla de que la dosificación en recién nacido y lactante puede oscilar entre 2,5 a 12 miligramos por kilo 2 veces al día. En cuanto a la monitorización, pues voriconazol en profilaxis, la recomendación es que estén las concentraciones de valle por encima de 0,5 microgramos mililitros. En tratamiento, pues para que tenga una eficacia adecuada, los estudios han visto que tienen que estar por encima de 1 a 2 microgramos mililitros. Y si lo expresamos en relación a la CMI, pues la concentración valle sobre la CMI debe tener una relación de 2 a 5.
Para tener una buena seguridad, pues estas concentraciones deben de estar por debajo de 5 a 6 microgramos mililitros, sobre todo para evitar la neurotoxicidad, que es la reacción adversa que tiene una relación directa con las concentraciones plasmáticas. No así la hepatotoxicidad, que ahora lo veremos más detenidamente. A la hora de hacer extracción de niveles, hay que hacerlo entre los 2 y 5 días desde el inicio de la terapia para asegurarnos que estemos en estado de equilibrio. Diversos estudios han demostrado que en pacientes pediátricos con trasplante de células madre hematopoyéticas pues tienden a estar infradosificados, ¿vale? Entre los 3 meses a los 20 años de edad hay un 60% de pacientes que están con concentraciones subterapéuticas, por debajo de 2 años esto se agrava hasta el 86%, y también un punto importante de esto es lo que os comentaba antes de la disminución de la biodisponibilidad oral, que en adultos está por encima del 90%, pero en niños puede llegar al 50%, con lo cual hay que tener precaución extrema cuando se hace switch de la vía intravenosa a la vía oral. La toxicidad hepática del voriconazol, bueno, pues no hay concentraciones valle predictivas que nos ayuden a predecir esta hepatotoxicidad en caucásicos, en raza caucásica. Los niveles de voriconazol pueden estar elevados en caso de daño hepático por ausencia de metabolismo y, por tanto, la terapia oral es más hepatotóxica también que la intravenosa por el metabolismo del primer paso, ¿vale? Ahí puede dañar el hígado y acumularse. No hay una reacción directa tampoco entre hepatotoxicidad y polimorfismo del citocromo 12-19. Y en asiáticos, pues la hepatotoxicidad está significativamente es más frecuente, ¿no? Entre la media más o menos en un 34,5% de los pacientes asiáticos. En cuanto a la estrategia de ajuste posológico, pues nosotros utilizamos esta tabla que viene en la referencia que os pongo abajo, me parece muy loable y a nosotros nos encaja en el 90% de los pacientes. Cuando las concentraciones están por debajo de 0,5, pues se recomienda incrementar la dosis un 50%. Si están entre 0,5 y 1,5 se incrementa un 25%. Y si están entre 1,5 y 5,5 se mantiene pauta, y por encima de 5,5 pues o hay evidencia de toxicidad, lo que se recomienda es disminuir un 25%. A todo esto, por supuesto, tenemos que tener en cuenta el chequeo de interacciones, comprobar la adherencia, comprobar la correcta extracción de la muestra, esto es muy importante, y si tenemos algún programa de ajuste posológico asistido, tipo Monolix, BedDose o cualquier otro, pues apoyarnos en él, ¿vale? Las indicaciones pues, son las de ficha técnica en cuanto a posaconazol. Existen 3 formas farmacéuticas, la suspensión oral, el vial y los comprimidos de 100 miligramos gastroresistentes. También es un antifúngico de amplio espectro, nosotros no lo monitorizamos, pero bueno, voy a dar unas pinceladas. La única diferencia, bueno, ahí os dejo las indicaciones, tanto en tratamiento como en profilaxis. La única diferencia es que el tratamiento de la candidiasis orofaríngea, solo la suspensión oral tiene la indicación. En cuanto a la dosificación, pues esto está sacado directamente del Pediamecum. En adultos y mayores de 13 años, donde está indicado, bueno, pues sigue la ficha técnica, y en menores de 13 años, pues basándose en algunos estudios, nos dan unas recomendaciones que son en base al peso, como veis ahí. También no haría falta en este caso el ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal y tampoco en caso de insuficiencia hepática, pero sí tener bastante precaución a la hora de utilizarlo por la posible hepatotoxicidad que pueda provocar. ¿Por qué optimizar posaconazol? Pues volvemos a los mismos, bueno, a factores parecidos que nos encontramos con voriconazol. Un factor importante son los alimentos, pero en este caso es al revés. Los alimentos grasos aumentan la biodisponibilidad y, por tanto, las concentraciones de posaconazol. El pH gástrico también se ha visto que el incremento del pH gástrico disminuye la biodisponibilidad, por tanto, hay que prescindir de todos aquellos agentes que disminuyan el pH, como el antagonista H2. La enfermedad gastrointestinal también se ha visto que provoca una disminución de la absorción. La administración por sonda nasogástrica también. La forma farmacéutica, parece ser que los comprimidos consiguen concentraciones más efectivas y más estables que la suspensión. El volumen de distribución también parece jugar un papel importante, sobre todo en este tipo de pacientes que son neutropénicos con infección fúngica activa. Y en este caso el metabolismo no es de saturación, a través del citocromo P450 solo pasan algunos metabolitos minoritarios y se hace básicamente por UDP glucuronidación.
En cuanto a posaconazol, la monitorización en profilaxis tiene que estar por encima, tienen que estar unas concentraciones por encima de 0,7 microgramos por mililitro. Se recomienda, como he dicho, el uso de comprimidos para conseguir concentraciones objetivo de más de 3,75, y con eso ya cumpliríamos. Y la eficacia, pues se ha visto que con estar por encima de 1 microgramo por mililitro es más que suficiente. No existe en este caso tampoco una correlación entre toxicidad y niveles plasmáticos, y las reacciones adversas más frecuentes pues son náuseas, vómitos, alteraciones hepáticas. Pacientes candidatos a monitorización de posaconazol, pues prácticamente pacientes clínicos que tengan tratamiento o profilaxis con cualquiera de las formas farmacéuticas de posaconazol, que además generan bastante variabilidad, aunque los comprimidos parece que dan estabilidad, pero también sería interesante conseguirlo. Pacientes con mala respuesta, con patógenos que tengan baja susceptibilidad o que sean susceptibles de interacciones. La medición de nivel en este caso hay que hacerla a los 7 días para estar seguro de que estamos en estado de equilibrio, y si se hace antes, siempre después de las 48 horas de la administración, la concentración entre las 48 horas y los 7 días debe estar por encima de 0,35 microgramos por mililitro. Microgramos por mililitro, perdón. En cuanto a la estrategia de ajuste posológico, pues se recomienda aumentar la dosis también un poco a ojo, entre el 25 y el 30% cuando está por debajo del rango, administrar con alimentos ricos para que aumenten más rápidamente, en función de la biodisponibilidad, suspender la terapia con antiácidos, comprobar la adherencia, por supuesto, y chequear interacciones farmacológicas, sobre todo con ciclosporina, sirónimos y dacrónimos. Otro punto importante es cómo medimos los niveles, ¿no? Hay distintas técnicas, distintos métodos. Uno de ellos sería el inmunoensayo, que es el más sencillo y el más barato, pero como inconveniente pues, puede haber interferencia con otros fármacos antifúngicos y sus propios metabolitos, con lo cual hay que tener un poco de cuidado y conocer bien lo que interfiere. Nosotros lo hacemos por HPLC ultravioleta, también se puede hacer con fluorescencia. Esta tecnología es más accesible. Hay kits comerciales que nos proveen de la columna y los distintos reactivos de la fase móvil, pero son bastante más caros. Nosotros lo hacemos a modo casero, por decirlo así. Lo tenemos validado según la guía de validación de la FDA para métodos bioanalíticos y cumplimos con todas las especificaciones. Permite la cuantificación de varios fármacos en una muestra, no solo un fármaco, sino varios, en un solo RAM. Pero como inconveniente, pues los tiempos son más largos hasta los resultados, aunque últimamente con el desarrollo de columnas más cortas pues se pueden conseguir resultados en cuestión de pocos minutos. Y en algunas ocasiones puede haber interferencia con moléculas de estructura relacionadas, sobre todo a nivel plasmático y líquidos biológicos más complejos. Y la técnica que sería gold estándar, pero también la menos accesible, la más cara, pues sería la cromatografía líquida asociada a espectrometría de masa. Es muy sensible, muy específica, permite también cuantificación de múltiples fármacos, pero bueno, como digo, es menos accesible y muy cara. Como ejemplo, os pongo aquí un cromatograma típico. Veis que en 7 minutos pues, conseguimos resolver la determinación de boriconazol. Aquí, ketoconazol, que lo veis aquí aproximadamente en el minuto 3, lo utilizamos como patrón interno, para que disminuya un poco de la variabilidad interdía. Esto haga la técnica sea mucho más robusta, y el rango de linealidad en el cual podemos determinar con exactitud y precisión boriconazol pues oscila entre 0,5 y 7 microgramos mililitro, que es más que suficiente. Vamos con el caso clínico. En este caso es una paciente pediátrica de 13 años con un peso de 30 kilos y unos 49 metros de estatura. Padece una leucemia aguda linfoblástica B común, sin infiltración al sistema nervioso central, que se diagnosticó en 2017. Se aplicó el protocolo PT-RI 96 con una primera remisión completa. Al tiempo tiene una recaída medular aislada, que se cataloga como recaída medular muy precoz o de alto riesgo. También se trata, según el protocolo LAL-CEOP-PTEMA 2015, de alto riesgo, y posteriormente se somete a un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en noviembre de 2018. Con la enfermedad actual, pues la paciente acude a urgencias por una neutropenia febril sin foco, que era bien tolerada en domicilio. Tras confirmarse la segunda recaída de su leucemia a finales de diciembre de 2019, se suspende ciclosporina, produciéndose también progresión de la enfermedad. Se inicia entonces dexametasona hidroxiurea, que se suspende antes de ingresar y se propone, siendo aceptada por el Ministerio, para terapia CAR-T. Hay que decir que en los ingresos previos pues, tuvo varios episodios de hepatotoxicidad por boriconazol que
que ya estaba resuelta, pero los médicos iban un poco susceptibilizados y decidieron ser, ahora lo veréis, con las dosis de voriconazol decidieron ser cautos. En el día más 12 de la infusión de las CAR-T, tiene un galactomanano positivo en BAL, en líquido en aspirado broncoalveolar, e imágenes de probable aspergilosis invasiva. Se inicia tratamiento con anfotericina B liposomal y captoprungina. En el día 24, por falta de eficacia, se suspenden estos dos fármacos e inicia el tratamiento con voriconazol, porque el galactomanano sería positivo y con picos febriles, en el contexto pues, de una aspergilosis pulmonar de mala evolución. Además, se indica que se haga un control estrecho de la función hepática. El día más 27, con una dosis de mantenimiento de 200 miligramos cada 12. Estos son 6,6 miligramos por kilo. En ficha técnica recomiendan 8 miligramos por kilo, pero ya os digo que por el tema de la prudencia pues, tienen esta dosis, le ponen esta dosis. Se hace una extracción de niveles, se miden y está infraterapéutica, son 0,78 lo que estaban. En este caso, el rango que nosotros hemos cogido entre 1,5 y 5,5, nos recomienda la guía que os comenté al principio, recomendándose por parte de farmacia un aumento de dosis del 25%, ¿vale? Tal y como nos dice la guía esta. Entonces se le pone 250 miligramos cada 12 y se le vuelve a monitorizar a las 48-72 horas. Eso ocurre el día 30, en el cual los niveles se quedan en un resultado de 1,58. Se recomienda mantener esta posología. La paciente parece que ha dejado de tener picos febriles, está pendiente de control radiográfico y galactomanano. En el día más 53, ante la buena evolución, se decide realizar terapia secuencial de voriconazol y administrarle pues, 250 miligramos en suspensión, ¿vale? Lo que equivale a 6,25 mililitros cada 12 horas. Se hace la recomendación de que se administre con el estómago vacío por aquello de que aumente al máximo la biodisponibilidad. Y el día más 56, una vez que ya ha iniciado esta terapia en suspensión, pues se hacen los niveles, viéndose que hay concentraciones infraterapéuticas de 0,88, con lo cual se recomienda aumentar la dosis de la suspensión a 300 miligramos cada 12, ¿vale? Y volver a monitorizar en 48-72 horas. Esto ocurre de nuevo el día más 59, en el cual los niveles están en 2,28 microgramos mililitros. Del punto de la eficacia es una concentración perfectamente asumible, pero en este caso la paciente tiene signos de toxicidad y alteraciones visuales, por lo que se propone una dosis intermedia de 275 cada 12 y volver de nuevo a monitorizar a las 48-72 horas. Eso ocurre de nuevo en el día más 61, que hay una nueva extracción, los niveles están en 1,64, también cumplimos el objetivo, la paciente está evolucionando perfectamente y se recomienda continuar con esta pauta. En el día más 98 pues, se le da el alta hospitalaria y se le va a hacer el seguimiento en las consultas externas. Y bueno, recientemente pues, estamos esperando que nos manden los niveles para comprobar que están correctos. Y bueno, ya con esto os doy las gracias y nada. Espero que os haya sido tan productivo como a mí. Muchas gracias, doctor Merino. Excelente presentación, una revisión exhaustiva y clara de la importancia de la monitorización del tratamiento con voriconazol y posaconazol para asegurar el éxito de los tratamientos y también para compartir con nosotros vuestra experiencia en la monitorización de estos fármacos. Abrimos ahora un turno de preguntas a los asistentes que puedan dirigir directamente a los ponentes a través del chat. Muchas gracias. Bueno, desafortunadamente solo nos quedan unos minutos para responder un par de preguntas. El resto de las preguntas que nos habéis hecho por el chat os las iremos respondiendo en los próximos días. Si voy a seleccionar aquí unas preguntas, tengo una pregunta aquí para la doctora Manuel Salmente, de María Ángeles Gil Lemus, sobre la sobre la experiencia en temas de monitorización de niveles de metotrexate. Nos dice que, según su experiencia, hay una variabilidad de niveles entre individuos y también intraindividuo. Y nos comenta que cómo tener en cuenta esto para recomendar reducciones de dosis en los siguientes ciclos. ¿Tenemos en cuenta puntos en un solo ciclo o ciclos previos? Buenos días, María Ángeles. Voy a intentar explicarte esta pregunta tan compleja que me ha hecho. Efectivamente, la variabilidad entre ciclos es bastante importante, sobre todo si se varían las condiciones de hidratación y de pH de un ciclo a otro. Por eso, para individualizar la dosis, tienes que utilizar las muestras dentro del mismo ciclo, las muestras al principio del ciclo y modificar la velocidad de infusión antes de las 8 horas.
Esto sería si nosotros empezamos a las 6 a las 2 de la mañana, que es una cosa que para nosotros de momento logísticamente es inviable. Lo que yo planteaba en el caso es otra cosa, es mirar en mitad de la infusión la analítica del día siguiente, que es a las 12 o 14 horas, simplemente para ver si el paciente se está intoxicando. Evitar intoxicaciones, nunca aumentamos dosis, solo las reducimos. Y esto te permite pues aumentar la hidratación para evitar la intoxicación, o si ya es una intoxicación que ya ves claramente, pues cortar, detener la infusión. Si en este caso tú ya ves que la hidratación y el pH es igual, que es un problema de aclaramiento y que el aclaramiento está más bajo que lo habitual, por eso sí nos atrevemos a recomendar reducir la dosis en los ciclos siguientes. No sé si te he respondido a la pregunta. Muchas gracias, doctora Aumente. Tenemos otra pregunta de María Micaela Viña para la doctora Gómez sobre la asparaginasa. Dice, ¿habéis tenido algún caso donde habéis subido la dosis de asparaginasa después de hacer la monitorización? Hola, buenos días. Sí que hemos tenido algún caso en esos en que los niveles pues estaban en el límite, pues alrededor de 20 en el día 14 o alrededor de 100 en el día 7, y se aumentó la dosis a 1.500, a veces hasta 2.500, haciendo niveles aceptables y luego incluso pudiendo disminuir la dosis otra vez a 1.000 unidades metro cuadrado y seguir haciendo actividades correctas. O sea que sí, hemos tenido algún caso. Espero haber. Muchas gracias, doctora. Yo creo que nos da margen para una última pregunta. Esta para los antifúngicos. Es una pregunta que hace José Germán Sánchez, al doctor Vicente Merino. Dice, sobre el voriconazol, al ser una semivida tan variable inter e intraindividual, en un paciente que inicia tratamiento intravenoso, ¿cuándo crees que es el mejor momento para hacer la primera monitorización de niveles de voriconazol? ¿Es importante una monitorización precoz? Muchas gracias, Germán. Buenos días a todos por la pregunta. Mira, la recomendación general es hacerlo entre el segundo y el quinto día. También tenemos que, desde que se inicie la terapia, tenemos que tener en cuenta también el estado clínico del paciente. Es decir, si el paciente está regular, interesa que lo hagamos cuanto antes, ¿no? Más cercano a las 48 horas que al quinto día. Entonces, tenemos que ir jugando con esto, pero la recomendación general es así, entre el segundo y el quinto día. Nosotros, después, tras cada cambio posológico, también esperamos al menos 48 horas para volver a extraer niveles y monitorizar. Gracias. Muchas gracias, doctor Merino. Pues ya vamos a cerrar la sesión con las conclusiones. La doctora Calvete nos ha explicado cómo realizar la estimación bayesiana de los parámetros cinéticos durante la infusión de neratrexate a partir de un muestreo de niveles, a través de un caso clínico de una paciente, una niña con una leucemia linfoblástica durante la consolidación del tratamiento con altas dosis de neratrexate. Hemos visto que ello permite identificar a los pacientes que eliminan lentamente el fármaco e iniciar tempranamente las medidas de soporte que favorezcan la eliminación antes que acabe la infusión e incluso llegar a corregir las dosis de neratrexate si es necesario. Además, hemos visto que la estimación bayesiana de los parámetros cinéticos nos permite ajustar con mayor exactitud los rescates con folinato que los algoritmos actuales existentes. Siguiendo con la leucemia aguda linfoblástica infantil, la doctora Comas nos ha contado la importancia de la monitorización de la asparaginasa, de la actividad de asparaginasa, que sabéis que es uno de los pilares del tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica. La detección de los pacientes en los que se produce una inactivación silente de la enzima es importante, ya que la falta de actividad de asparaginasa sabéis que se ha relacionado con un peor pronóstico. A través de un caso clínico hemos visto cómo se realiza la monitorización de la actividad de asparaginasa en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y cómo hacer el cambio entre diferentes asparaginasas de forma segura. Finalmente, el doctor Vicente Merino nos ha explicado la evidencia que sustenta la monitorización de niveles plasmáticos de voriconazol y posaconazol, tanto en profilaxis como en tratamiento de infecciones fúngicas invasivas en paciente oncológico. Hemos visto cómo la ontogenia afecta de forma importante el acné de estos fármacos, lo que añade otro motivo más para la monitorización en población pediátrica. A través de un caso clínico nos ha explicado cómo realiza en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena la monitorización de estos fármacos y qué estrategias de ajuste posológico utilizar. Con este taller, con voluntad eminentemente práctica, GEDEFO, el Grupo de Farmacia Pediátrica y PICAGEN hemos querido poner de manifiesto con ejemplos de fármacos de uso habitual en niños con cáncer la importancia de la monitorización terapéutica para la optimización de la terapia en estos pacientes y cómo esto puede afectar en el pronóstico en su enfermedad. Quiero felicitar a los tres excelentes profesionales que hemos tenido en esta sesión por su labor
tan importante que hacen en sus centros y por sus magníficas exposiciones. A ustedes, de parte de los grupos de GEDEFO, el grupo de pediatría y de esta mesa, agradecerles su participación en este taller de farmacia oncopediátrica y desearles que sigan disfrutando de este congreso. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias.